Bueno, el siguiente trabajo consiste en realizar la siguiente tabla. Esta tabla está conformada por el problema central, la hipótesis, los objetivos y lo referente a la operacionalización de las variables como tal. En este sentido, lo que se va a hacer es lo siguiente. Actualmente ya tenemos el problema, tenemos la hipótesis, tenemos los objetivos. Yo siempre les he dicho que tiene que haber una coherencia entre el problema central, la hipótesis como tal y las variables. Es decir, dentro del problema central yo tengo que poder sacar la hipótesis y dentro de la hipótesis deben estar reflejadas las variables con las cuales yo voy a trabajar. Igualmente, de las variables se asume que tienen una relación directa con los objetivos. Es decir, si yo tengo que trabajar con alguna variable, pues esa variable la voy a desarrollar a través de los objetivos específicos. Por otra parte, ya lo hemos visto que el problema central como tal debe aportar directamente al objetivo general del proyecto. Es decir, que del problema central nosotros vamos a tomar el objetivo general y también vamos a trabajar el título del proyecto como tal. Entonces, el trabajo del día de hoy consiste en desarrollar la siguiente tabla. Acá les coloqué como una explicación para que ustedes puedan mirar cómo vamos a hacer esa relación, pero realmente pues esto ya gran parte la tiene. En todo proyecto siempre se tiene que hacer una reevaluación de la coherencia que existe entre el problema central, la hipótesis, los objetivos, las variables y a su vez cómo vamos a hacer esa operacionalización de las variables. Entonces, asumimos acá que de este problema pues tenemos que identificar como tal la hipótesis del problema central. O sea, tiene que haber una relación directa entre el problema central y la hipótesis. A su vez, vamos a revisar en cada uno de los proyectos su hipótesis de trabajo, la cual debe estar formulada y la cual debe partir del problema central. Es decir, que esta hipótesis debe estar reflejada en el problema central. Y a su vez, de la hipótesis, vamos nosotros a identificar las diferentes variables. Ya hemos visto que pues una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse o observable. Que una variable es una característica que puede asumir valores cualitativos o cuantitativos entre los elementos de una población y que por lo tanto permite establecer diferencias y semejanzas entre dichos elementos. Por otra parte, una vez tengamos identificadas las variables y tengamos esa relación que existe entre los objetivos y las variables, por ejemplo, en un proyecto vamos a tener diferentes tipos de variables. Si tenemos una relación directa entre variables, podemos decir que tenemos unas variables dependientes y unas variables independientes. Esas variables se tienen que ver reflejadas en alguno de los objetivos. Es decir, si yo tengo acá mi variable dependiente, esa variable se asume que para yo poder tener un cambio dentro del proyecto, pues tengo que desarrollar unos pasos que los voy a llevar a cabo a través de los objetivos. Es decir, el objetivo específico son los fines que llevan a desarrollar el objetivo general. Y si asumimos que el objetivo general está enmarcado dentro del problema central, pues los objetivos deben tener una relación directa con las variables que se van a trabajar. Por otra parte, una vez se tengan las variables, como ya lo vimos en clase, vamos a mirar la definición conceptual, vamos a trabajar unas dimensiones, unos indicadores y unas técnicas e instrumentos con los cuales pues vamos a tomar los datos, a obtener la información de las diferentes variables. Entonces, como lo vimos, la definición conceptual pues que es una abstracción articulada en palabras para facilitar la comprensión de la variable. Podemos asumir básicamente que la definición conceptual se pensaría como una definición que nos da el diccionario, por ejemplo, del concepto,
de esa variable para tenerla pues mucho más clara. Por su parte, las dimensiones vienen siendo como subvariables o variables mucho más cercanas al objeto de estudio, al objeto de trabajo que estamos desarrollando. Y a su vez, esas dimensiones pues van a tener unos indicadores. El indicador realmente tiene por función señalar cómo voy a medir yo esa variable. ¿Sí? El indicador acá por eso se lo subrayo en rojo, dice se expresa en razones, proporciones, tasas e índices. Realmente el indicador lo que permite es hacer medible las diferentes variables como tal. Entonces, igualmente acá, en cuanto a los instrumentos y las técnicas, pues existen algunas que obviamente esas las vamos a trabajar mucho más cuando hagamos ya la metodología, el diseño metodológico de cada uno de los proyectos. Sin embargo, pues dentro de las posibles técnicas e instrumentos que se van a utilizar, acá les coloco algunas, están las encuestas, las entrevistas, las observaciones sistémicas, escalas de actitud, análisis de contenido. Esto realmente la técnica debe depender del tipo de investigación que se realice. Tengamos en cuenta que existen investigaciones de tipo cuantitativo e investigaciones de tipo cualitativo, y dependiendo de eso, pues vamos a trabajar algunas de estas técnicas e instrumentos de recolección de datos. Sin embargo, para el día de hoy lo que deben realizar es llenar toda esta tablita con algunas de las técnicas que ustedes ya, según lo que hemos desarrollado, piensan cómo van a obtener los datos y cómo van a medir las variables. ¿Sí? Entonces, van a tener algunas encuestas, otros irán a hacer algunas pruebas, digamos, de laboratorio dentro de las diferentes variables para mirar la relación que existe y pues para tratar de comprobar como tal la hipótesis que se plantea. Por otra parte, acá les dejo unos ejemplos de indicadores los cuales vamos a trabajar dentro del proyecto. Entonces, digamos que una de mis variables, por ejemplo, hay de los grupos que se están trabajando, mirábamos que una de las variables, por ejemplo, era el hurto. Entonces, mi variable como tal es el hurto. La dimensión de esa variable, entonces, va a ser, dependiendo de lo que queramos ver, podemos ver hurto a personas, podemos ver hurto a motocicletas, hurto a automóviles, podemos ver una dimensión también por género, podemos ver hurto a mujeres, podemos ver hurto a hombres. Las dimensiones realmente es acercarnos mucho más a lo que nosotros queremos obtener en el proyecto de investigación. Y los indicadores, pues acá se puede tomar, digamos en ese caso, para el ejemplo que estamos mirando acá desde el hurto, pues se puede tomar el indicador como cantidad de personas hurtadas en el mes. Entonces podemos trabajar por tiempos, podemos trabajar también por géneros. Un indicador podría ser la cantidad de mujeres hurtadas en el mes. También lo podemos trabajar un indicador por la cantidad de habitantes, es decir, cuántos hurtos están ocurriendo por cada 50.000, por cada 100.000 habitantes. Normalmente esto se trabaja a 10.000, 100.000, millón de habitantes. Son diferentes tipos de indicadores. Acá podemos ver uno de los más, les coloqué algunos, digamos las personas que tienen proyectos en la parte económica, podemos ver algunos ejemplos de indicadores, el dólar o el kilo de café, una onza de plata, que a veces nosotros en la televisión miramos y dicen los indicadores, y podemos mirar en cuánto está el dólar, y es un indicador que nos sirve porque a la larga el indicador va a ser una referencia. El indicador de pobreza, acá miramos las migraciones, los desplazamientos forzados, el desempleo, son diferentes tipos de indicadores. Entonces, obviamente ustedes, pues estos van a depender muchísimo del tipo de proyecto que estemos realizando. Como les comentaba, entonces la idea es que llenemos esta tabla con la información del proyecto y a más tardar el día de mañana viernes en horas de la mañana deben subir la tabla, que se supone que pues hoy en las 2 horas de clase las vamos a realizar.